Bienvenidos todos, hermanos y hermanas. Nos hemos reunido para adorar juntos a nuestro Dios, para escuchar su palabra y orar juntos. Y lo hacemos con alegría y agradecimiento por su amor y misericordia, porque en todo tiempo y lugar Dios se hace presente. Y a través de sus siervos, grandes o pequeños, sabios o sencillos, nos alienta para vivir la vida en la comunión con Dios y con los hermanos. Hoy es para nosotros una celebración especial, pues conmemoramos el aniversario de la Reforma, el recuerdo de lo que se inició aquel 31 de octubre de 1517. Nos mueve el agradecimiento, pues en aquel momento, como en tantos otros de la historia, el Espíritu de Dios ha inspirado a hombres y mujeres para abrir caminos que nos acerquen más a Él. Han pasado 5 siglos y 5 años desde aquel 31 de octubre de 1517, cuando Martín Lutero clavó en la puerta de la iglesia de Wittenberg las 95 tesis para que fueran vistas y consideradas por todos los creyentes que acudieran al día siguiente, festividad de Todos los Santos, a la celebración en la iglesia. Estas 95 tesis dieron lugar a grandes cambios que, basados en los principios del Evangelio, promovieron el reconocimiento de la dignidad de todos los seres humanos como hijos e hijas de Dios, y una relación con Dios que todo creyente puede mantener directamente por medio de la fe, sin trabas ni intermediarios, pues se reconoce que es el amor de Dios, que solo por su gracia nos es dado, lo que nos permite relacionarnos con Él como Padre y con las demás personas como hermanos. La confianza que da la comunión con Dios inspiró un himno, cuyo texto está basado en el Salmo 46 y que es conocido como Himno de la Reforma.
El principio protestante de sola escritura restaura el lugar central de la palabra en el culto cristiano. Traducir la Biblia para hacerla asequible a todos, leerla y predicar en el idioma que la gente entiende, demuestran la importancia que daba la Reforma a devolver la palabra de Dios al pueblo. La poca preparación de muchos sacerdotes en la Edad Media y la falta de conocimientos acerca de las Escrituras centraban sus predicaciones en pasajes de la vida de los santos en lugar de hacerlo en lo esencial del Evangelio. Así se confundía a la gente, que además podía ser manipulada de acuerdo con los intereses de quienes tenían acceso a la Biblia y la podían interpretar. Señor, ayúdanos a no perder de vista lo esencial de tu Evangelio, que tu Espíritu nos inspire para avivar en nosotros el deseo de conocer y comprender tu palabra de vida. Te pedimos perdón por aquellos que se alejan de tu mensaje, por los que utilizan la predicación para satisfacer sus propios intereses, y te pedimos que no nos dejemos deslumbrar por lo aparente, por las anécdotas sensacionalistas o por las falsas promesas de salud y prosperidad. Que tu palabra nos anime a vivir en tu amor. Amén. Reconocer a Cristo como único mediador. Reconocer que la salvación es solo por la gracia de Dios, al cual nos acercamos por medio de la fe, sin necesidad de sacrificios, sin necesidad de hacer obras meritorias para conseguir el favor de Dios, hicieron entender el culto como un encuentro de los creyentes libres entre sí y con Dios. Al despojar al culto del carácter sacrificial y meritorio, el culto se convirtió en una experiencia gozosa de la gracia de Dios, en el disfrute de los beneficios del amor de Dios, en la comunión de los creyentes con Dios, en alabanza y adoración por su salvación gratuita. Señor, te damos gracias por el gran amor que en Cristo nos has manifestado. Te damos gracias porque no miras nuestra condición, nuestros defectos, nuestra pequeñez. Te damos las gracias porque nos aceptas tal como somos. Gracias, Señor, porque tu amor nos transforma, no nos deja hundidos en nuestras miserias, sino que nos hace sentir el gozo de la salvación, el poder de tu Espíritu que nos hace libres y la compasión para con el prójimo. En nombre de Cristo, ponemos nuestras vidas en tus manos. A ti sea la gloria. Amén.
Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso, no temeremos aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen sus aguas, y ante su furia retiemblen los montes. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, la santa habitación del Altísimo. Dios está en ella, la ciudad no caerá. Al rayar el alba, Dios le brindará su ayuda. Se agitan las naciones, se tambalean los reinos. Dios deja oír su voz y la tierra se derrumba. El Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid y ved los portentos del Señor. Él ha traído desolación sobre la tierra. Ha puesto fin a las guerras en todos los confines de la tierra. Ha quebrado los arcos, ha destrozado las lanzas, ha arrojado los carros al fuego. Quedaos quietos, reconoced que yo soy Dios. Yo seré exaltado entre las naciones, yo seré enaltecido en la tierra. El Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Te damos gracias, Señor, porque en ti nos sentimos protegidos. Son muchas las situaciones que nos podrían apartar de ti. Problemas familiares, sociales, económicos, de salud. Podríamos dejarnos dominar por el dolor, por la ansiedad, por la rabia, por el rencor. Pero en cada situación
por difícil que sea, por grave que sea el conflicto, tú estás ahí, siendo nuestro apoyo, nuestro refugio, guiándonos con tu abrazo, para transmitir los caminos del amor, para encontrar la alegría de perdonar y de ser perdonados, para mirar al futuro sin agobios, con la confianza de sabernos en tus manos, para mantener el ánimo y la paz en todo momento. Gracias, Padre, gracias te damos de todo corazón, en el nombre de Jesús. En ti ponemos nuestra confianza, aumenta nuestra fe. Creemos en Dios Padre, infinito en sabiduría, poder y amor, cuya misericordia es sobre todas sus obras y cuya voluntad siempre tiende al bien de sus hijos. Creemos en Jesucristo, Hijo de Dios e Hijo del hombre, don de la inagotable gracia del Padre, fundamento de nuestra esperanza y promesa de nuestra liberación del pecado y de la muerte. Creemos en el Espíritu Santo, como la presencia divina en nuestras vidas, por la cual somos guardados en el perpetuo recuerdo de la verdad de Cristo y hallamos fortaleza y auxilio en tiempos de necesidad. Creemos que esta fe debe manifestarse en el servicio movido por el amor, siguiendo el ejemplo de nuestro bendito Señor, a fin de que el reino de Dios venga sobre la tierra. Amén. Presentamos nuestras ofrendas como parte de nuestro culto, de nuestra adoración. Las ofrendas son una expresión de nuestra fe y de nuestra confianza en Dios. Son una muestra de agradecimiento a Dios por sus dones, así como una puesta en práctica de solidaridad. Reconocemos que todo lo bueno viene de Dios y con alegría compartimos lo que tenemos. Con nuestras ofrendas sostenemos el trabajo cotidiano de la Iglesia, su labor de mensajera del Evangelio. Podéis hacer vuestros ingresos en la cuenta que aparece en pantalla y al final de los créditos. Esta es la profecía que el profeta Habacuc recibió en visión. ¿Hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? ¿Por qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? Veo ante mis ojos destrucción y violencia, surgen riñas y abundan las contiendas. Por lo tanto, se entorpece la ley y no se da curso a la justicia. El impío acosa al justo y las sentencias que se dictan son injustas. Ara bé, és obvi que tot allò que es troba en la llei s'adreça al qui estan sota la llei. Per això tots han de callar i el món sencer ha de sotmetre's al juí de Déu. Perquè ningú no és just davant de Déu en virtut de les obres manades per la llei. La llei, en efecte, només fa conèixer el pecat. Ara, en canvi, al marge de les obres de la llei, s'ha manifestat la justícia salvadora de Déu, de la qual donen testimoni els llibres de la llei i dels profetes. Per la fe en Jesucrist, Déu donà la seva justícia a tots els que creuen.
sense fer cap distinció, ja que tots havien pecat i vivien privats de la glòria de Déu. Ara, però, ell els fa justos purament per gràcia, en virtut de la redenció realitzada per Jesucrist. Déu ha decidit que Jesucrist, amb la seva sang, fora instrument de perdó. Per mitjà de la fe, ha mostrat així la seva justícia salvadora, ja que ha anat perdonant els pecats comesos en el passat, en virtut de la seva misericòrdia. Ara, doncs, en el temps present, ha mostrat la seva justícia salvadora. Així ell, que és just, fa justos els que viuen de la fe en Jesús. Per tant, quin motiu queda als jueus de gloriar-se? Cap. Tots han estat exclosos. Són exclosos per la llei de les obres? No, per la llei de la fe. Nosaltres sabem, en efecte, que l'home és fet just gràcies a la fe, al marge de les obres de la llei. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si os mantenéis fieles a mis enseñanzas, seréis realmente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Ciertamente, os aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el Hijo sí se queda en ella para siempre. Así que, si el Hijo os libera, seréis verdaderamente libres. Queridas hermanas, queridos hermanos, que Dios nos acompañe en nuestra meditación, que su Espíritu abra nuestro ser a su presencia. Amén. ¿No nos conmueve el grito del profeta Habacuc? Estoy seguro de que sí. Más aún, estoy plenamente seguro de que nos sentimos total y absolutamente identificados con el grito del profeta, de que es nuestro grito de hoy en día. El final del pasaje leído hoy es espeluznante, tanto por su crudeza como por su tremenda actualidad. El impío acosa al justo y las sentencias que se dictan son injustas. A que parece tomado del titular de un periódico de hoy. Sí, parece que está hablando de hoy mismo, donde tenemos la sensación de que quienes ostentan el poder tienen muchísimas posibilidades de que todo les vaya bien. Tendrán acceso a los mejores tratamientos médicos sin tener que sufrir demoras ni esperas. Podrán asegurar a sus hijos los mejores centros educativos, con independencia de las capacidades que los propios niños o niñas tengan. No les preocupará la subida de precios, ni tendrán problema alguno a la hora de llenar la despensa o hacer la compra, o tener en su casa una temperatura cómoda y agradable para vivir. Y sí, también en el caso de que cometan algún delito o desliz para con la justicia, saben que tienen muchas más posibilidades que cualquier otro de que la sentencia de los tribunales les sea favorable. Así ha sido a lo largo de la historia y así es en nuestro tiempo. En esta semana pasada hemos sabido que el poder adquisitivo de la familia media española ha caído en un año casi un 8%, ya que mientras los salarios han subido un 2%, el índice de precios al consumo, ese famoso IPC, lo ha hecho en casi un 10%,
Es decir, la población española es, a día de hoy, casi un 10% más pobre. En ese mismo periodo, las compañías eléctricas y los bancos han declarado un aumento de ganancias entre un 25 y un 40%, según compañías. Y ha llamado poderosamente la atención que uno de los bancos ha declarado un aumento de ganancias de un 92%. Este es el mundo en el que vivimos. Un mundo en el que, mientras el pueblo llano se empobrece, los grandes emporios se enriquecen de sobremanera. En los textos bíblicos son muchos los relatos donde se nos transmite el grito angustiado de aquellos que sufren la opresión y el acoso, bien sea en sus propias carnes o porque son testigos solidarios de lo que acontece a su alrededor. Gritos pidiendo alivio y liberación. Y en muchísimos de esos relatos se nos revela que ese clamor llega a oídos de Dios y Dios responde. Como así nos lo cuenta el libro del Éxodo. He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y la respuesta de Dios es la liberación de su pueblo de la esclavitud de Egipto. O también este conocidísimo pasaje de Isaías, donde Dios habla al oído de su pueblo para llevarles palabra de consuelo, de fortaleza y de esperanza. Palabras que tan bellamente reafirman su promesa de bienestar y restauración. En vez de zarzas, crecerá ciprés, y en lugar de ortigas brotarán los mirtos. Dios no está ausente de nuestro mundo, no está lejos de nuestra situación, está presente, cerca, muy atento. Pero nosotros no siempre sabemos verle ni atenderle. Y seguimos gritando con impaciencia: Señor, ten compasión de nosotras. Hace 2 domingos se nos decía en el Evangelio: os digo que Dios hará justicia enseguida. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿aún encontrará fe en este mundo? Y la pregunta de Jesús sigue siendo pertinente hoy. Hoy recordamos la Reforma Protestante de 1517. Mañana hará 5 siglos y 5 años que el monje Martín Lutero clavó las 95 tesis en la puerta de la capilla de Wittenberg. En aquellos momentos, la sociedad occidental vivía tiempos de profunda crisis. Bueno, en realidad, ¿cuándo no ha estado la humanidad en crisis? La historia de la humanidad es la historia de una permanente crisis, con periodos de mayor o menor calma, pero siempre lidiando con guerras, convulsiones sociales, epidemias, hambrunas. El comienzo del siglo XVI no era una excepción, y las gentes de toda Europa buscaban respuestas a sus preguntas y soluciones a sus grandes problemas. La Iglesia de la época no supo llevar luz para guiar hacia las respuestas, ni ayudar a las gentes a encontrar las soluciones que demandaba. Más bien al contrario, la Iglesia de aquel momento se transformó en parte del problema que oprimía a las gentes. Sí, soy consciente
de la injusticia cometida cuando generalizamos y reducimos la realidad a la voz que sobresale y aparece como dominante. Sí, es verdad, es injusto decir que la Iglesia no supo dar luz ni hacerse solidaria con las demandas y luchas de hombres y mujeres de su época. Porque sí hubo hombres y mujeres que, anteponiendo su fe y esperanza a su propia seguridad y comodidad, supieron hacerse eco del grito de la humanidad y decir también ellos: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Ellos y ellas no eran la Iglesia institución, no eran la Iglesia poder. Ellos y ellas son y seguirán siendo la Iglesia de Cristo, que como Habacuc llevaron el grito de su pueblo, haciendo lo suyo, interpelaron a Dios para escuchar la voz de su Señor. Si seguimos leyendo el libro del profeta Habacuc, veremos que en el capítulo 2, Dios da su respuesta. Y en el capítulo 3 hay un extenso salmo donde el profeta proclama su esperanza en la palabra y la acción de Dios, finalizando con este conocidísimo canto: aunque la higuera no florezca, ni haya fruto en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas, ni ganado alguno en los establos, aun así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios, mi libertador. Dios no está sordo. Dios no es ajeno al clamor de su pueblo. Responde con lealtad y justicia. Pero ¿hay fe en este mundo para oírle y reconocer su presencia? ¿Hay en la Iglesia de hoy hombres y mujeres con fe para confiar en la justicia de Dios más allá de las apariencias y de las cifras de los mercados? El gesto de Lutero de clavar las 95 tesis en la puerta de la capilla de Wittenberg fue un gesto de rebeldía contra una iglesia que había olvidado su condición de sierva de Dios y se había convertido a sí misma en ama y señora. La Reforma fue un grito para afirmar la soberanía de Dios frente a los poderes de este mundo. Un grito que significó la aceptación del reto de confiar en la justicia de Dios, que se realiza a pesar de las apariencias. Un grito que proclamó la verdad de la que nos habla el Evangelio de Juan, la verdad que nos hace libres venciendo a los poderes de este mundo, poderes que quieren dominar, y venciendo a la lógica de los mercados. Una libertad que no se hereda como parte de un legado de raza, que no es un derecho de familia o de una denominación religiosa o de un pueblo o una nación, sino que es recibida como el gran regalo de Dios a los que en Él creen y en Él confían. Una libertad que es recibida y vivida por la fe en aquel que por amor se encarnó y se entregó sin límites. El grito de la Reforma no se quedó como un mero apunte de la historia, un vértice más en un diagrama. El reto de hoy, nuestro reto, es el seguir ofreciendo nuestras gargantas para que ese grito de esperanza
y libertad siga siendo oído. Para que seamos iglesia como Cristo quiere a su iglesia. Para que seamos iglesia, de manera que con las palabras, con los gestos y acciones podamos mostrar la confianza plena en la acción de Dios, en la justicia del Dios de amor. Una iglesia que asuma la responsabilidad de vivir la libertad de los hijos de Dios y que se sume a la acción de su Señor en medio de nuestra historia. Porque confiamos en que, a pesar de las apariencias, la oscuridad será vencida por la luz. Esperamos que la dureza del invierno sea doblegada por el brote de la primavera. Y sabemos que en medio de las tempestades y el dolor, experimentamos las bondades de nuestro Señor. Seamos grito de esperanza en nuestro mundo. El mundo lo necesita. Dios nos lo reclama. Amén. Amado Padre, en ti está nuestra esperanza. Por ello, queremos pedirte por todos los que sufren la enfermedad, las injusticias, haber perdido a un ser querido, ser víctimas de catástrofes naturales o de las catástrofes desatadas por el odio o por los despreciables intereses, las guerras, la explotación. Te pedimos por los que pasan hambre, por los que han tenido que abandonar sus hogares, por los que son sometidos a tortura, por los condenados a muerte. Son tantos hijos e hijas tuyos, Dios nuestro, los que sufren. A algunos los conocemos, los tenemos muy cerca, familiares y amigos. Otros están lejos, pero también sabemos de su dolor. Que para todos ellos haya quien les lleve ánimo, consuelo y esperanza. Que estemos siempre abiertos a recibir y ayudar a quien nos necesita, y que lo hagamos en tu nombre, siguiendo el ejemplo de nuestro amado Maestro y Señor Jesucristo. Amén.
Te presentamos nuestra oración, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, y te pedimos que en Él toda aquella persona que sufra pueda sentir muy cerca tu presencia salvadora. Y finalizamos uniendo nuestras voces en la oración que de Él aprendimos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Dios de la fe que justifica, nos perdona, nos reconcilia y nos incorpora a tus actos de justicia en el mundo. Reforma la fe de tu Iglesia de manera que podamos creer, confiar, esperar y trabajar por la justicia, la paz y la integridad de la creación. Dios de las Escrituras, que te revelas en el testimonio de tus actos de amor y no en palabras muertas. Reforma el mensaje de tu Iglesia para que nuestro testimonio sea tu palabra viva y vivificante. Dios de la gracia, que sobrepasa toda ley y todo sistema opresor, que nos acoge y nos acepta, que sana nuestras heridas, reforma nuestro corazón para ser una Iglesia de gracia y perdón, que promueva la libertad, la vida digna, la vida plena. Amén. Afrontemos, con confianza y esperanza renovada, nuestras labores diarias. Caminemos por las sendas que Dios nos propone caminar, compartiendo con los compañeros de andadura las palabras y gestos que Él nos da para compartir, dando ánimo y esperanza a quienes caminan con nosotros. Tengamos la mirada atenta para ver en los márgenes a quienes han sido apartados y dándoles la mano, acompañarlos con nosotros al camino. Miremos con los ojos de Jesús y reconozcamos a los que han sido callados, para darles voz y que puedan hacer oír sus demandas. Vayamos en paz y sirvamos al Señor haciendo su voluntad en todo momento, esforzándonos para hacer realidad su reino. Amén. Que Dios nuestro Señor derrame sobre nosotros la visión necesaria para ver a nuestro alrededor y tomar conciencia de la realidad en la cual vivimos. Que Dios nuestro Señor derrame sobre nosotros la sabiduría necesaria para expresar en obras la fe que afirmamos. Que Dios nuestro Señor derrame sobre nosotros la valentía necesaria para enfrentar las consecuencias que traen los actos nacidos de nuestra fe. Que Dios, nuestro Señor, nos bendiga con visión, conciencia, sabiduría, valentía y principalmente amor a Él, a nosotros mismos y a nuestro prójimo. Amén, Señor, que así sea.